Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación, y como siempre, te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Recuerda que la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También la Biblia dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Así es que, por favor, pongamos mucha atención en el siguiente mensaje. Que el domingo día 23 de diciembre tendremos aquí en la iglesia un programa especial y confiamos de que todos ustedes puedan asistir y también traer alguna visita, algún amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo. Será el domingo por la tarde, como siempre, a las 6:30. Ya han comenzado los ensayos y dentro de poco se va a decorar todo esto. Habrán canciones especiales, obras de teatro, danzas, etcétera. Un programa, yo creo que muy bonito, como todos los años, para recordar que en un momento del año, no precisamente este, pero que en un momento del año el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir, a nacer, a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Y nosotros queremos aprovechar esta época para aprovechar invitando a gente para que podamos explicarle lo que es y lo que no es, lo que representa y lo que no representa la venida, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe con exactitud el día en el que nació el Señor. Algunos dicen en octubre, otros dicen en noviembre, hasta en agosto he oído comentarios. Miren, hermanos, no vamos a entrar en una guerra absurda y una pérdida de tiempo tratando de descubrir si fue en esta época o en otra época. Lo que está bien claro, queridos hermanos, es que Él vino a este mundo a nacer con un propósito. Eso es lo importante. ¿A usted qué más le da saber si Cristo nació el 18 de noviembre, el 4 de octubre o el 15 de diciembre? ¿Qué más da? Lo que está bien claro es que fueron los hombres los que, manipulando la historia e inventándose cosas, trataron de cristianizar, entre comillas, una de las fechas, uno de los días más paganos del año, tratando de decir que el Señor Jesucristo había nacido en ese día. Pero ya lo hemos explicado durante muchos años, y ya la gente que quiera entenderlo, pues el que tiene oídos para oír que oiga, y el que no quiera aprender que no aprenda. Pero la palabra de Dios nos enseña que lo importante no es tanto el día, sino que lo importante es saber para qué vino y para qué no vino. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros, aprovechando que el mundo, de una manera especial durante el mes de diciembre, pues, bueno, aparentemente recuerdan que el Señor Jesucristo vino, nosotros vamos a aprovechar esa época. Sería ridículo preparar un programa de esta envergadura en el mes de agosto. Sería una cosa absurda preparar un programa en marzo que tiene que ver con el nacimiento de Cristo, si no pega ni con cola. Y no es que estemos apoyando que esta sea la fecha exacta, pero sí aprovecho la oportunidad que me ofrece la sociedad y el mundo para decirle a la gente: vengan, que yo dentro les voy a explicar lo que estamos celebrando y lo que no estamos celebrando, y a lo que vino y a lo que no vino. Así que, en principio, las entradas deberían estar hoy. Me llevan ya una semana, 10 días, 15 días diciéndome: no, mañana, pasado mañana. En principio me dijeron que hoy me darían las entradas y me temo que tampoco me las van a dar hoy. Entonces, no sé, vamos a ver si las podemos tener ya. Ya no me atrevo a poner una fecha porque dije que las iba a entregar el jueves y las iba a entregar hoy y tampoco están, así que no sé, vamos a ver cómo hacemos, porque lo que está bien claro que sería muy bueno que todos y cada uno de ustedes se pudieran llevar algunas entradas, algunas invitaciones, pues para traer, ¿no?, ese día a personas nuevas, sobre todo. Vamos a tener que traer sillas, vamos a tener que acondicionar todo esto y bueno, esto espero que se llene este lugar como la mayoría de los años ha sido, y que los ensayos estén saliendo bien, y que las madres y los padres que tienen hijos pues sean serios a la hora de traer a sus hijos para los ensayos, porque si no los traen difícilmente pueden participar niños que no saben lo que tienen que hacer o que no saben lo que tienen que decir, ¿vale? Por otra parte, antes de comenzar el mensaje, decirles que mañana van a salir 3 hermanos de la iglesia. Uno de ellos está entrando ahora mismo. Nuestro hermano Manuel es como el Señor.
Él es como el Señor. Sabemos que tiene que venir, pero no sabemos cuándo. Entonces, gloria a Dios, ha venido nuestro hermano Manuel, que junto con Osvaldo, que está allí al fondo, y junto con nuestro hermano Armando, van a salir mañana para Llagostera. Saben que a partir del año que viene, en enero, en esa región de la provincia de Gerona, en Cataluña, vamos a levantar una obra. Ya tenemos el local, pero hay que acondicionarlo, hay que ponerlo en las mejores condiciones para que ese local quede bonito, para que cuando vayamos el año que viene, en enero, pues podamos tener una inauguración lo más digna posible. Y entonces los hermanos salen mañana y van a estar durante una semana trabajando en el local. Hay que hacer la instalación eléctrica, hay que hacer unos baños, en fin, hay que hacer una serie de arreglos y de reformas. Y entonces vamos a orar por ellos hoy mismo en el culto para que el Señor les guarde pues la salida y la entrada. Y en esos días que se van a tener que levantar muy temprano y probablemente acostar muy tarde, pues puedan avanzar todo el trabajo que hay que hacer, porque no pueden estar más tiempo, solamente pueden ir una semana. Entonces en ese tiempo hay que comprar los materiales, hay que montarlos, hay que hacerlos, y vamos a confiar de que el Señor les dé mucha gracia y sabiduría. Bueno, el muro de Jerusalén, que lo vimos hace poquito cuando estuvimos allí hace unos días, pues dice que fue, me parece que en 52 días que reconstruyeron las familias todo el muro de Jerusalén. Ustedes tienen una semana para acondicionar un salón. Espero que así sea, ¿no? Estaremos orando por ellos, ya digo, Osvaldo, nuestro hermano Armando y Manuel. Una avanzadilla de cubanos, ¿no? Es interesante que los tres son cubanos, curioso. Bueno, Cuba mandó al extranjero a muchos cubanos, no precisamente para edificar, sino a veces para otras cuestiones, ¿no? Nosotros, con la gracia de Dios, estamos mandando a nuestros hermanos cubanos para edificar el reino de Dios y para que se extienda la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Si alguien en algún momento quiere colaborar de alguna manera, con las herramientas no hace falta, porque gracias al Señor hay herramientas más que suficientes. Ellos las van a llevar desde aquí. Pero si alguien quiere colaborar en algún sentido con este viaje, pues se hablan conmigo después del culto, ¿de acuerdo? Muy bien, hermanos, yo quisiera en esta tarde, vamos a orar antes de entrar en el mensaje, vamos a pedir la bendición de Dios sobre este estudio. Quiero dar la bienvenida, antes que me olvide, a todos, a los que están por primera vez, a nuestra hermana Nelly, que hacía muchos años que no la veía, que ahí está ella entre nosotros, a mi suegra, que no la veo. Bueno, es que ahí está nuestra hermana Esperanza. Hacía 2 años que no estaba entre nosotros. Nuevamente vuelve a aparecer, como ese río que se oculta y vuelve a salir, ¿verdad? Aquí la tenemos, y a todos ustedes le damos la bienvenida en esta tarde. Yo voy a pedirle a Paco, que está ahí entre nosotros, que hagas una oración fuerte para que salga tu voz al aire y pidas la bendición de Dios sobre lo que vamos a compartir en esta tarde, hermano. Oramos. Gracias, Dios mío. Así es. Así es. Gracias, Jesús. Amén, amén. Solemos relacionar la alegría, la felicidad, con las cosas favorables o positivas que consideramos de la vida, ¿sí o no? Cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando los hijos se portan bien, cuando hay abundancia, parece ser que es más fácil ser feliz, estar alegres, gozosos, que cuando esas cosas faltan, ¿no? Sin embargo, yo quiero, a la luz de la palabra de Dios en esta tarde, analizar estos términos que aparecen mucho en la Biblia: alegría, gozo, etcétera. Porque no siempre lo que nosotros consideramos bueno o positivo ante los ojos de Dios es lo mejor. Y no siempre lo que consideramos malo o negativo es lo peor. Por ahí hay un versículo que ustedes conocen perfectamente que dice que a veces nuestros pensamientos pues no coinciden con sus pensamientos, ¿verdad? Y nuestros caminos o nuestras decisiones no son las decisiones que Dios tiene para nuestra vida. Lo que sí tenemos que tener bien claro es que si amamos a Dios,
y nos dejamos pastorear por Él, podemos fiarnos de Dios y estar tranquilos que todo lo que el Señor permita en nuestra vida vendrá con un propósito y con una razón de ser. Dios no se va a equivocar nunca contigo, jamás. No te va a mandar la prueba que le tenía que mandar a otra persona, sino que, como dijimos ya hace algún tiempo, las pruebas que el Señor manda a nuestra vida han sido diseñadas específicamente para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. No son pruebas sacadas de una chistera y decir, bueno, esta para esta y este para otro, sino que cada prueba, cada circunstancia que el Señor te haga pasar en esta vida, siempre y cuando, subrayo y dejo bien claro, siempre y cuando estés conectado con Dios, en orden, en obediencia, no tienes que tener ningún temor, porque el Señor detrás de esa prueba ya ha orado por ti para que la superes y aprendas lo que tengas que aprender. Él no tiene que pedirte permiso. Él no tiene que decir, ay, perdón, me equivoqué. Si el Señor te tiene que probar en lo económico, lo hará para que aprendas algo. Tal vez a depender más de Él y no ser tan materialista, no lo sé. Si el Señor te prueba en lo físico, es porque tal vez presumes demasiado y tienes que darte cuenta de que nuestro aspecto físico, por mucho gimnasio y por mucha terapia y por muchas cosas que hagas, nuestra integridad física, espiritual y mental, etcétera, etcétera, todo depende de nuestro Dios. Y es gracias a Él, no gracias a nuestros esfuerzos, ni a nuestra sabiduría, etcétera, que nosotros podemos vivir tranquilos y en paz. Lo que me ha llamado la atención es que la palabra gozo aparece en la Biblia un montón de veces. Y por supuesto también la palabra alegría. Pero mira tú por dónde me llevé en esta semana una sorpresa. Porque no he encontrado ni un solo versículo en la Biblia donde aparezca la palabra felicidad. Algo tan importante en la vida de un ser humano, ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Todo el mundo quiere ser feliz. Pero a veces, ya digo, asociamos la felicidad con un buen trabajo, con un buen matrimonio, con unos buenos hijos, con salud, con dinero, ¿verdad? Y no necesariamente la felicidad pasa por ahí. De hecho, reitero, no hay ni un solo texto en la Biblia donde aparezca la palabra felicidad. Feliz sí, pero la palabra felicidad en sí mismo no. Como tampoco aparece la palabra moda o la palabra glamour, ¿verdad? Hay tantas palabras que se utilizan hoy en día que ni siquiera están en la Biblia. La Biblia no da ninguna importancia a esas palabras. Ahora bien, vamos a leer un primer versículo donde aparece una de estas palabras que vamos a estudiar en esta tarde y concretamente está en el libro de Esther. Saben que hay dos libros en la Biblia que llevan nombre de mujer, el libro de Esther y el libro de Ruth. Pues en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 17, Esther capítulo 8, versículo 17, dice así la palabra de Dios. En cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Fíjense el orden como aparecen las palabras ahí: alegría y gozo. ¿Hay alguna diferencia entre una y otra palabra? ¿Es lo mismo estar alegre que estar gozoso? Si usted busca en un diccionario, usted va a encontrar que generalmente alegría y gozo lo asocian con emociones o con sentimientos. Por ejemplo, una definición que encontré de la palabra alegría es esta: alegría es emoción o sentimiento que se experimenta cuando algo provoca felicidad. Gozo, alegría intensa, emoción placentera causada por algo o por alguien. Es decir, que si algo no me emociona, si algo no mueve mis sentimientos, como que no puedo estar alegre, como que no puedo estar gozoso. No me gustan estas definiciones, porque vamos a ver a la luz de las Escrituras que la alegría, que el gozo del creyente no depende de factores externos, no depende de si tengo salud o enfermedad, no depende si estoy arriba o abajo, no depende de cosas externas. Lamentablemente, mucha gente asocia lo externo con bienestar. Y no siempre lo que llamamos confort o bienestar o felicidad tiene que ver con el concepto bíblico de dichas palabras.
En Isaías capítulo 35, versículo 10, vuelven a aparecer otra vez estas palabras. Los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Fijaros que al principio pone alegría y gozo, y al final de la frase del texto pone gozo y alegría. Invierte el orden como si fueran palabras sinónimas y nada más lejos de la realidad. Vamos a analizar las palabras exactas que aparecen en el texto hebreo para ver la diferencia entre una alegría, entre un gozo, entre una palabra y otra palabra. Pero el último texto que quiero leer también está en Isaías, donde aparecen las tres palabras que vamos a estudiar en esta tarde. Y el texto dice así: alegraos con Jerusalén, gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Las tres palabras que vamos a analizar por separado en esta tarde, las vamos a poner ahí. Y son la palabra sinjá, la palabra gilá y la palabra sazón. Generalmente, déjalas ahí. Generalmente las palabras en hebreo, salvo excepciones, se suelen acentuar al final de la última sílaba. No es sinja, sino es sinjá, gilá y sazón. Esas son tres palabras que aparecen en estos textos que hemos leído. Vamos a analizar la primera palabra, la palabra sinjá. Es curioso notar que la Biblia hace una diferencia entre una alegría, entre un gozo y otro. ¿Y cuál es la diferencia? Miren, hermanos, la palabra sinjá, si ustedes leen, por ejemplo, el Nuevo Testamento en versión hebrea, cuando ustedes llegan al capítulo 5 de Gálatas, donde dice el apóstol Pablo, mira, estas son las características del fruto del Espíritu, y empieza mencionando al amor. El fruto del Espíritu es amor, y a continuación dice gozo. Esa palabra gozo, en el texto original, en el hebreo del Nuevo Testamento, es la palabra sinjá, y lo pone como parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. La palabra sinjá habla acerca de una satisfacción interior, constante y permanente, que no tiene absolutamente nada que ver con nada externo, tengas trabajo o no. Eso no se altera. Estés enfermo o sano, estés casado, soltero, separado, viudo, desesperado, da igual. Sinjá no lo altera nada ni nadie. Porque para tener esa alegría, para tener ese gozo en el corazón, sinjá, como lo llama la Biblia en hebreo, uno tiene que estar conectado con la fuente de la alegría. Y la fuente de la alegría no es precisamente el dinero, sino que la Biblia del dinero habla también muchísimo, pero una de las cosas que dice acerca del dinero es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. En la mentalidad materialista en la que vivimos hoy en día los seres humanos, el dinero parece como que lo arregla todo. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, el dinero tiene que ser un medio, no un fin en sí mismo. Es un buen siervo, pero un amo tremendamente cruel, porque termina dominando tu tiempo, tu energía, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tus decisiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta palabra que aparece en estos textos que hemos leído, sobre todo en el último de Isaías 66:10, habla de algo del corazón, de algo que no depende, de factores externos. No tiene nada que ver con mi estado de ánimo, con mis emociones o con mis sentimientos. Y quiero dejar bien claro que no estoy en contra de que una persona se pueda emocionar, de que una persona pueda tener sentimientos o sensaciones. Es más, si las podemos tener, es porque Dios nos ha diseñado con la capacidad de emocionarnos, con la capacidad de alegrarnos o de entristecernos, de reír o de llorar. Pero lo que la Biblia enfatiza y enseña es que jamás como base para construir tu vida, tu matrimonio, tu negocio, etcétera, etcétera, puedes emplear tu nivel emocional, tus sentimientos o tus emociones. ¿Por qué?
porque son efímeras. Hoy puedes sentir una cosa y mañana otra. Hay gente que hoy en día apoyan algo y mañana lo odian y lo desprecian y lo rechazan. O viceversa, gente que le da asco ciertas y determinadas cosas, un rechazo total y absoluto, y después de un tiempo lo ves y resulta que defienden hasta la muerte la causa que antes perseguían. Miren, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo. Un hombre que durante algún tiempo de su vida, él creía en lo más sincero, en lo más profundo de su corazón, que su deber era perseguir a los del camino, como se llamaba en aquel tiempo a los cristianos. Él creía sinceramente que aquella gente eran enemigos de Dios y por lo tanto él se tomaba en serio incluso hasta ir a naciones extranjeras a matar y a perseguir y a torturar a cristianos para que renegaran de esa nueva creencia en aquel tiempo. Pero cuando él se convierte y cuando las escamas de la ignorancia de su vida desaparecen, él dice, todo eso lo hice desde la más profunda sinceridad, pero porque estaba en la ignorancia, estaba sinceramente equivocado. Creía que ese era mi deber, pero lo que antes odiaba, ahora lo amo. Y aquella fe que antes perseguía, ahora la proclamaba y ahora la predicaba y la enseñaba con todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Así que el tema este de la sinjá no tiene nada que ver con lo que yo pueda sentir en un momento determinado, sino con una realidad. Yo estoy conectado a la fuente y como Dios es mi fuente, no dependo de tener o no tener, de sentir o no sentir, sino que yo sé en quién he creído. Y por eso podían cantar en la cárcel, Pablo y Silas, sí, lo pueden ver en el libro de los Hechos. Los acababan de torturar en la ciudad de Filipo. Los metieron en el calabozo de más adentro. Los metieron en el cepo. Sin embargo, dice que a medianoche toda la cárcel y los presos les oían cantar. ¿De dónde sacaban esa fuerza? Si a veces una mala noticia nos perturba, si a veces una mala palabra, un mal gesto, una llamada impropia nos amarga el día, ¿de dónde sacaba gozo y estabilidad emocional esta gente? En medio de la tortura, en medio del rechazo, en medio de la calumnia y de la crítica. ¿De dónde? Del único que se puede sacar todo, y es de la fuente, y la fuente es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Por eso sinjá es inalterable, no depende de lo que me sucede, no depende de mi estado de ánimo, sino depende de un factor externo, y en este caso depende de mi Dios. Y como estoy conectado al Señor, el gozo del Señor me fortalece en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, la otra palabra, Gilá, hay una diferencia, hay un matiz muy interesante, y es la alegría que uno puede sentir repentinamente cuando te viene una noticia agradable, cuando encuentras algo que estabas buscando como loco y no sabías dónde lo habías metido, o algo que dabas por perdido y ahí lo encuentras y viene una explosión de alegría tremenda, pero que no dura toda la vida, sino dura muy poco tiempo, porque es como una especie de sorpresa en el camino. Sinjá es permanente, es constante. Encuentre o no encuentre las llaves, encuentre o no encuentre la documentación que perdí la semana pasada, yo estoy firme, estoy gozoso, porque yo no dependo de si me aparece o no me aparece, si me llama el que me prometió el trabajo o no. Yo dependo de Dios, y como Dios está conmigo todos los días, dependo de Él y siempre tengo gozo en mi corazón. Pero Gilá no, Gilá es la palabra que emplea la Biblia en hebreo para decir, oye, no hay momentos que te viene como una euforia, como una alegría momentánea, oye, que no dura toda la vida, pero te llevas una sorpresa cuando te encuentras en la puerta de tu casa aquel amigo que hacía años que no veías, o aquel anillo que habías perdido, o yo qué sé, la cantidad de circunstancias que pueden pasar por tu mente en este momento, pero es algo pasajero, no es algo constante. Y entonces la palabra sazón es la expresión de esa alegría, es la expresión de esa sorpresa que te ha volcado el corazón con alegría y con satisfacción. ¿Y cómo se manifestaba externamente? Sazón, es decir, la alegría, el gozo, la satisfacción, la felicidad que la gente sentía por algo puntual de la época, pues cantando. ¿Está alguno alegre? Dice la Biblia. ¿Está alguno alegre? Póngase a cantar. Entonces, cuando ves a la gente en la Biblia danzando como el rey David, o tocando instrumentos musicales, o componiendo una canción, o diciendo palabras hermosas, era la expresión externa de algo que en lo más profundo del corazón había sucedido en la vida de esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, la Biblia nos enseña
que tenemos que aprender a pasar de lo efímero y pasajero a lo permanente y estable. ¿Cuántos dicen amén? Si tú dependes de ciertas y determinadas situaciones o personas o circunstancias para estar bien, tienes un grave problema. Porque la vida no siempre te dará lo que tú esperabas. La vida no siempre te dará lo que tú buscabas. Puede ser que se te cierre esa puerta para siempre y entonces vas a vivir en amargura, vas a vivir despotricando contra todo y contra todos, echándole la culpa al diablo, al gobierno, al frío, al sol, al pastor, a la iglesia, a todo el mundo. Y es cuando comenzamos a conocer gente amargada, gente que porque no les salió el negocio que querían están destruidos, o gente que porque se le derrumbó el matrimonio están destruidos, o gente porque perdió la salud que querían tener están destruidos, cuando el cristiano tiene que estar por encima de cualquier circunstancia adversa. Y tenemos que aprender a navegar con el viento en contra, no a favor, que fácil, sino con el viento en contra. ¿Y de dónde? Repito, saca uno esa fuerza. Dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Y Dios renueva las fuerzas del que está cansado y no tiene ninguna. Es decir, nosotros tenemos algo en nuestro interior que nos da lo que muchas veces se nos acaba, o no tenemos, o hemos perdido. Y es la presencia constante y permanente del Señor en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Aprender a pasar de lo pasajero a lo permanente, de lo repentino a lo constante. Y edificar no sobre sentimientos y emociones, sino edificar sobre la roca, sobre la palabra de Dios, que es viva y eficaz y permanece para siempre. Quiero leerles las palabras de un preso condenado a muerte. Filipenses capítulo 4. El preso se llama Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. Escribe una carta desde la cárcel y ahí están sus palabras. En gran manera me gocé en el Señor. ¿En quién? En el Señor. De que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Los comentarios dicen que Pablo estaba en la cárcel, probablemente ya no iba a salir nunca más, condenado a muerte. Y la iglesia de Filipo, que él había fundado años atrás, que ahora estaba pastoreando un tal Lucas, el que escribe el Evangelio y el libro de los Hechos, le mandan un donativo, le mandan una ofrenda. Y él dice, oye, pues me gozo en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Es decir, tenían las ganas, pero os faltaba la oportunidad. Qué diplomático Pablo, ¿eh? ¿Me pasas al versículo siguiente? No lo digo porque tenga escasez. Ahora viene lo fuerte. Porque yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Podemos nosotros decir eso? Porque cuando abres la nevera y está llena, no es lo mismo que cuando la abres y está vacía. Pero Pablo dice, a mí me da igual en la situación en la que me encuentre. Yo he aprendido a mantener mi estabilidad física y emocional y mental, porque he aprendido a contentarme en cualquier situación en la que me encuentre en la vida. Y él ahora da detalles de esa situación. Dice, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ay, amigo, es muy fácil leerlo, pero eso hay que vivirlo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé tener abundancia. Porque hay gente que la abundancia se les sube a la cabeza y los echó a perder. Llámense incluso cristianos. Personas que tuvieron tanto que se volvieron locos. Y venga a comprar, y venga a viajar, y venga por aquí, y venga por allá. Hasta que les vino el palo y lo perdieron todo. Y no saben vivir. Pero Pablo dice, yo sé vivir en abundancia también. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Fue un autodidacta que dijo, bueno, voy a aprender a vivir en humildad, voy a aprender a vivir en abundancia. ¿Quién le enseñó? ¿Quién nos enseña a nosotros? ¿Quién nos pastorea? ¿Quién nos dirige? Bueno, tendría que ser el Señor, ¿sí o no? No la sociedad, no la psicología, no los libros, no la moda del momento, sino el Señor le enseñó así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene la clave, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Ay, amigo, un hombre condenado a muerte,
que incluso en una de las cartas que le escribe a un pastor llamado Timoteo, le dice: Timoteo, en mi primer juicio, cuando me sacaron de la mazmorra, del calabozo, y me llevaron ante la autoridad pertinente, ningún hermano me vino a apoyar. Estuve más solo que la una. Me abandonaron incluso, no es que no estaban, sino que hasta los que llegaron a estar me abandonaron. Y menciona nombres y no lo oculta. Por ejemplo, habla de un tal Alejandro, habla de un tal Demas. Dice, pero no les sea tomado en cuenta. Pero añade, para que no quede, digamos, la sensación de decir, wow, lo está pasando mal, está amargado, está hecho polvo. No, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Es decir, mira, se fue fulanito, se fue menganito, aquel que tanto me amaba y no sé qué, no me vino a visitar, aquel que tanto me quería, ni por ahí te pudra. Pero el que tenía que estar, el Señor estuvo a mi lado. Y no de una forma pasiva, fría o indiferente o distante, sino que estuvo a mi lado, dice, y me dio fuerza. Y me dio fuerzas para predicar la palabra, y todos allí oyeron el evangelio a través de mi boca. Y me libró de la boca del león, y me librará en el futuro de la boca del león. Y dice, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y uno dice, pero este hombre que era un Superman. Si hoy en día a los que se llaman cristianos cualquier mala noticia, cualquier problemilla les hunde, les amarga, les deprime, dejan de leer la Biblia, se enfadan con Dios, se cambian de iglesia, no quieren venir más a la iglesia. Y esta gente que aguantaba paliza, aguantaba tortura, aguantaba naufragio, aguantaba, hermano, lo indecible. ¿De dónde sacaba fuerza esta gente? Pues del único que nos da la fuerza, y de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. A Él sea la gloria y la honra. Ellos habían descubierto que uno no puede depender de factores externos para tener paz, para tener gozo, para tener alegría, sino que uno tiene que depender del único que nunca nos va a abandonar y a fallar, y es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Por lo tanto, hermanos, en esta carta, Pablo, la palabra que más repite, un condenado a muerte, la carta a los filipenses, ¿saben cuál es? Sinja, 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 gozo constante y permanente. No gilá, que es esa emoción pasajera y momentánea. No sazón, que es esa expresión de un momento y luego se acaba. Sino que la palabra más repetida en la carta de Pablo a los filipenses es sinja, sinja, gozo constante y permanente. Algo de mi interior que me pueden torturar, me pueden cuestionar, me pueden criticar, pero nadie me puede robar mi conexión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Así que, amados hermanos, cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra que cuando uno conoce a Dios, uno puede llegar a superar cosas terribles del pasado que te evitaban tener paz en tu corazón 24 horas al día. ¿Cuántas veces hemos dicho desde este mismo púlpito, solamente lo recuerdo, que cuando tú le preguntas con seriedad a alguien en hebreo cómo está, lo que verdaderamente le estás preguntando es ¿cómo está tu paz? No, si tienes trabajo, ¿te llamó aquel chico que te iba a dar un trabajo? ¿Te llamó? ¿No? Ah, por eso estás así, ¿no? ¿Te pagó aquel que te debía dinero? ¿Qué va? Ni me coge el teléfono. Ah, ya, claro. ¿Y tu hijo? Mi hijo, fatal, se fue de casa, desastre, nos robó las joyas, desastre, discutimos, peleamos. ¿Y tu mujer? ¿Qué va? Mi mujer está con una depresión terrible, no se quiere levantar la cama, se le fue las ganas de vivir. ¿Y el perro? No, el perro me lo atropelló un coche y me lo mató la semana pasada. Madre mía, qué desastre. Sin embargo, Isaí, el padre de 8 hijos, le dice al más pequeño, vete al campo de batalla, al valle de Elam, cerca de la ciudad de Bet-Shemesh, allí en Israel. Tenía a sus 3 hijos mayores peleando, en primera línea de combate. Allí estaban los hijos peleando de Isaí. Y le dice, toma, coge esta comida, llévasela a tus hermanos y mira a ver cómo está la paz de tus hermanos. Dicen en español, vete a ver cómo están. Vete a ver cómo está el shalom de tus hermanos y después vienes y me informa. Y la pregunta obvia sería, pero ¿cómo van a estar 3 muchachos jugándose la vida en el campo de batalla tranquilo y con paz? ¿Estarán muertos de miedo? ¿Estarán asustados? Es que paz, hermano, no es ausencia de guerra. Paz es equilibrio interior, y el equilibrio, el que nos pone en orden y en sintonía, es nuestro Dios cuando nos conectamos con Él. Y por eso estas 3 palabras a mí me han impactado tanto. Y por eso debemos de preguntarnos en esta tarde, que nos quedan poquitas semanas para terminar el año,
¿Cuántas veces has estado arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo? ¿Sabes? Cuando una persona se muere, esa maquinita que te ponen al lado de la cama hace pi plano, ni para arriba ni para abajo. Pero cuando estás vivo, sube, baja, pic, 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 baja. Pero si se la pusieran a un cristiano, ¿también estaríamos un día arriba y 4 abajo? Yo veo en la Escritura otro modelo, otro estilo de vida, otra forma de vivir, de plantearnos la vida. Y es la que Él nos propone a nosotros. Y nos dice de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Sin altos y bajos, sino firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso a Él en esta tarde, hermano. Dígale, gracias, Señor, porque tú me das estabilidad. Tú traes estabilidad a mi vida. Aleluya. Cambia el chic. A lo mejor lo que llamas bueno resulta que es lo peor que te puede pasar. Y aquello que rechazas como malo resulta que es lo que más te va a enseñar y lo que más te va a fortalecer y lo que más te va a traer madurez a tu vida. Tal vez nuestros conceptos de bueno y malo están distorsionados. ¿Por qué? Porque hemos sido envenenados por la sociedad, y es la sociedad la que dice, no, esto es bueno, esto es malo, pero cuidado, porque la Biblia dice que una de las señales de los últimos tiempos es que a lo que era antes bueno, nos lo van a enseñar ahora como si fuera malo. Y lo que antes era malo, y hasta te daba vergüenza hablar de ello, hoy en día lo presentan como bueno. ¿No te das cuenta que la sociedad es tremendamente cambiante? Y lo que antes avergonzaba, ahora es una honra. Y el que antes se escondía, ahora lo levantan a los altares. Y al que antes lo levantaban, ahora lo humillan. ¿No te das cuenta que los principios y los valores del mundo son fluctuantes y son cambiantes? Y las modas, hermanos, cambian de generación en generación. Y las pinturas de unos siglos hoy en día no tienen nada que ver con las que se hacían antiguamente. Porque el mundo cambia, sus pasiones y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. Por lo tanto, lo que tenemos que cambiar es nuestro modelo, nuestra base, y dejar a un lado emociones y sentimientos y edificarnos sobre la roca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso puedes ver a Cristo pidiendo una noche oración a sus discípulos, diciendo, orar por mí, porque hoy mi alma está triste hasta la muerte. Su parte emocional, que la tenía como cualquier ser humano, estaba triste, sabía lo que se le venía encima, pero eso no fue excusa para decir, ahora salgo corriendo y no voy a la cruz y regreso a la gloria con mi Padre. No, sino que él asumió el deber a pesar de su estado de ánimo, a pesar de que había una lucha interior en él tremenda. Y la vemos volcada en el huerto de Getsemaní, cuando llega a orar al Padre y le dice en 3 ocasiones, Padre, pasa de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque nuestra voluntad es pasajera, nuestra voluntad es traicionera, nuestra voluntad está basada en la carne, en las emociones, en el sentimiento, en factores externos que a veces no controlamos, sino más bien nos controlan. Pero cuando renunciamos a eso, y como decimos, y como Pablo dice, ya no vivo yo, ya no quiero vivir yo más, sino ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, y comenzamos a pedirle a Él sus deseos. Y comenzamos a sentirle a Él, a pedirle sus pensamientos. Y comenzamos a cambiar poco a poco nuestro estilo de vida. Podemos llegar a entender cosas que hoy en día nos vuelven locos. Y por eso Pablo escribe una carta espectacular a los romanos y les dice, hermanos, transformaos. Cambien, por favor, vuestra manera de pensar. Cambiad vuestra forma de pensar. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Presentad vuestros cuerpos como sacrificios. Estáis toda la vida presentando corderos y ovejas, pero ahora preséntense ustedes también como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y cuando la compruebes y la disciernas y la veas, dirás qué buena, qué santa y qué agradable es la voluntad de Dios. Pero eso no viene de la noche a la mañana, es una transformación, es un anhelo, es un querer, es decir, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ver las cosas negras de la vida, o negativas aparentemente,
como una bendición que tú estás mandando a mi vida para que te conozca y para que te vea en todo tu poder y en toda tu esencia. ¿Cuántos dicen amén? Y aquellas cosas que parece que si no las tengo me vuelvo loco, casa, dinero, coche, trabajo, etcétera, etcétera, que no sean los pilares y los fundamentos de mi vida, sino que la base y el fundamento de mi vida seas tú, Señor eterno, Dios todopoderoso. Y entonces vamos a poder tener estabilidad y dormir en paz y vivir en paz y perdonar y no tener heridas en el alma. Y no tener el alma destruida, llena de tiritas y de melcromina por todos lados, sino vamos a poder vivir en paz y tranquilos. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído y en quién he confiado. Y aunque un ejército, madre mía, ¿cuántos son esos? Yo qué sé. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y aunque tenga que pasar por valles de sombra y de muerte, pues no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo sé que tú estás conmigo como poderoso gigante. Y tantas promesas, pero para eso hace falta hacer así, clac, un cambio en la mentalidad. Y hace falta un factor fundamental, y termino, es querer cambiar y querer aprender. Usted dirá, ¿pero quién no quiere cambiar? ¿Que quién no quiere cambiar? La inmensa mayoría de la gente no quieren cambiar. Se quejan, se lamentan, reconocen, pero no quieren cambiar. Porque el que quiere cambiar con la ayuda de Dios podrá cambiar. Pero el que incluso conociendo a Dios o leyendo la palabra de Dios no cambia, no es porque sea un caso imposible, sino porque en lo más profundo de su corazón no quiere cambiar. Pero si tú quieres cambiar y hacer las cosas como dice la palabra, para tener ese gozo constante y permanente en tu vida, díselo al Señor con tus propias palabras en esta tarde, y verás cómo el cambio se va a ir produciendo poco a poco, sin prisa, pero poco a poco Dios te va a ir cambiando de adentro hacia afuera. Mismo barrio, mismos hijos, mismos follones, mismo gobierno, mismo país, amigo, pero el que tiene que cambiar no es lo de afuera, el que tiene que cambiar soy yo por dentro. Y cuando yo cambio por dentro, todo a mi alrededor me parece una plataforma para aprender y no enemigos que veo por todas partes y veo enemigos por todos los lugares, sino que me doy cuenta, queridos hermanos, que a veces Dios utiliza aquel para moldearme y aquella para ver a mi nivel de honestidad y aquella circunstancia para ver si realmente tengo fe en Dios. Y te vas a dar cuenta de que no hay enemigos, sino simplemente hay otra visión, otra forma de ver las cosas cuando pones tu mirada en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, vamos a orar en esta noche, por favor. Vamos a pedirle a Dios que esa sinjá, ese fruto del Espíritu, esa satisfacción interior, sea una realidad en nosotros, independientemente de lo que ocurra en lo exterior. Independientemente de si viene o se va. Si sientes o no, me da igual. Dice la Biblia, alegraos, Isaías 66:10, Sinjú. Gozaos, Gilú, tened gozo, Sisú. En otras palabras, podemos tener esa alegría del momento, ¿está bien? Pero no es la más importante. Podemos manifestar que nuestro equipo ha ganado, que nuestro hijo ha regresado, que hemos conseguido el trabajo, amén. Pero esa no es la permanente. A por la que hay que ir es a por la mayor, no a por la chica, por la mayor. ¿Y la mayor cuál es? Estabilidad 24 horas al día. ¿Cómo se consigue eso? Rindiéndonos, entregándonos a Cristo, dándole las riendas de nuestra vida, de nuestra voluntad y dependiendo de Él y no de nosotros mismos. Esto es muy fácil decirlo, supongo que oírlo también, pero esto es toda una vida, una disciplina. Pero si tú en esta tarde quieres cambiar, díselo ahí con tus ojos cerrados de corazón al Señor. Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero hacer las cosas bien, agradándote a ti en todo, no dependiendo de circunstancias, de cosas, sino dependiendo única y exclusivamente de ti, Señor. Y en esta tarde, gracias por tu paciencia, gracias porque tú eres el que
estás más interesado en mi cambio, en mi madurez. Y queremos, Señor, agradarte. Y en estos últimos días y semanas que nos quedan para finalizar este año, te pedimos, Señor, que sigas obrando poderosamente en nuestra vida para que tu nombre sea glorificado en nosotros y podamos terminar el año en victoria. Gracias por todas las cosas recibidas de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén y amén.